En esta sección vamos a analizar las principales métricas de rendimiento de los sistemas paralelos. Cuando hablamos de aplicaciones, tanto secuenciales como paralelas, es importante poder medir de alguna manera qué tan bien funciona o qué tan rápido o qué tan eficientemente va a funcionar una aplicación para, por ejemplo, poder compararla con otras soluciones al mismo problema. Bien, Eh, podemos tener varias soluciones para el mismo problema que tenemos que resolver y queremos saber cuál es mejor. Bien, cuál nos va a convenir usar. Bueno, si tenemos una aplicación secuencial, en general tiene menos cuestiones a tener en cuenta. Uno va a ver temas relacionados con la velocidad de ejecución, o sea, cuánto va a tardar en ejecutarse, y en tiempos pasados también era muy importante tener en cuenta como métrica el consumo de memoria, dado que era bastante más limitada la cantidad de memoria que teníamos en las máquinas. Bien. Cuando hablamos de aplicaciones paralelas ya empieza a complicarse el tema, porque hay que tener en cuenta otras cuestiones, como la arquitectura sobre la cual se está corriendo, cuántas unidades de procesamiento voy a utilizar, si son iguales, si no son iguales. Bien, varía bastante la cuestión de las métricas. Bien, yo puedo obtener tranquilamente dos soluciones donde una es más rápida que la otra, pero es más rápida utilizando más unidades de procesamiento, por ejemplo. Bien, o utilizando una determinada arquitectura. Entonces, bueno, vamos a ver en esta sección, en esta parte, las principales métricas, las métricas básicas que se utilizan cuando hablamos de sistemas paralelos. Cuando hablamos de sistemas paralelos, concretamente es muy difícil conseguir o encontrar una única métrica que nos permita, que nos sirva para analizar todas las aplicaciones que se hagan. ¿Bien? ¿Por qué? Porque va a depender de qué es lo que nos interesa medir y qué significa, por ejemplo, para nosotros que un sistema paralelo sea mejor que otro. ¿Bien? Y además hay que tener en cuenta qué pasa si yo agrego más unidades de procesamiento a ese sistema paralelo. ¿Bien? ¿Por qué hay tanta variación en cuanto a lo que uno quiere medir? Una cosa es que sea una aplicación que necesita sí o sí minimizar lo más posible el, el tiempo de ejecución final porque necesitamos ese tiempo para algo urgente. Bueno, entonces ahí lo importante es medir el tiempo final de ejecución. No importa si utilizo 10, 20 o 200 procesadores o unidades de procesamiento. El que va a ser mejor es el que minimice el tiempo final. ¿Bien? Otra cosa es querer una solución que tarde poco, pero que realmente utilice en forma eficiente, que utilice bien la arquitectura, ¿bien? Que no tenga 10.000 procesadores para que trabajen un segundo y el resto del tiempo estén sin hacer nada salvo un procesador que esté trabajando. ¿Bien? Otra cosa es tener alguna restricción respecto a, por ejemplo, el consumo energético. ¿Bien? Y que haya que llegar a una cierta aplicación que no consuma más de una cierta cantidad. Bien, bueno, como ven, hay distintas opciones, de acuerdo al problema que uno esté resolviendo, hay distintas opciones de qué es lo que o qué es más importante medir y qué es lo que nos va a considerar que un sistema paralelo sea mejor que otro. Bien, entonces, en medición de rendimiento, de performance de los sistemas paralelos, lo que se suele hacer es tomar un problema, resolverlo y luego testear variando la cantidad de procesadores para ver cómo se comportaría al justamente aumentar, al escalar la arquitectura sobre la que estamos trabajando. Bien. Desde ese punto de vista, no nos va a servir únicamente medir tiempos de ejecución y nada más y comparar esos tiempos, porque obviamente si utilizo más unidades de procesamiento, probablemente reduzca el tiempo de ejecución final, lo que no signifique que realmente una solución sea mejor que otra. Bien. Entonces van a aparecer otros tipos de métricas que van más allá del tiempo, se relacionan obviamente, se basan en el tiempo de ejecución, pero tienen en cuenta otras características más, como son el speed up y la eficiencia. ¿Bien? Y también aparece la ley de Amdahl que nos limita de alguna manera el paralelismo que vamos a poder encontrar y que nos da una cota mínima de tiempo de ejecución. ¿Bien? Otro tema que también es importante tener en cuenta y que es importante medir es la escalabilidad. ¿Bien? Que eso nos va a indicar esta solución que estamos haciendo, qué tan bien se adapta al aumentar el tamaño de la arquitectura, por ejemplo. Bien.
o al tamaño de la aplicación o al aumentar ambas cosas. ¿Bien? Si sigue comportándose bien o si empieza a tener un deterioro que, más allá de que pueda reducir el tiempo de ejecución, hace que no se utilice de forma eficiente o de buena manera la arquitectura sobre la que estamos trabajando. Obviamente la primera métrica en sí que vamos a utilizar, que no figura acá, pero lo primero que vamos a tener en cuenta obviamente sí es el tiempo paralelo. ¿Bien? El tiempo paralelo, que lo vamos a nombrar como TP, es el tiempo que se tarda desde que empieza a ejecutarse el primero de los procesos o hilos hasta que termina de ejecutarse el último de ellos. ¿Bien? Lo que tarda la aplicación completa en ejecutarse. Ese es el tiempo paralelo TP. El tiempo secuencial, TS, es el tiempo que tardaría en ejecutarse la mejor solución secuencial a ese problema que estamos resolviendo en forma paralela. ¿Bien? No significa que sea el tiempo secuencial de la aplicación en la cual de la aplicación secuencial en la cual yo me basé para hacer el algoritmo paralelo, sino que tiene que ser la mejor solución secuencial a ese problema. Bien. Y además, si yo tuviese el conjunto de máquinas que tengo para ejecutar en forma paralela no fuesen todas iguales, sino que hubiese unas mejores y otras peores, bueno, ese tiempo secuencial, que tiene que ser sobre el mejor algoritmo secuencial conocido para resolver ese problema, lo tengo que ejecutar a su vez sobre la mejor máquina que tenga en ese conjunto que voy a usar para luego paralelizar la aplicación. Bien. No puede ser en cualquiera de las máquinas, sino en la que sea más rápida. Bien. Entonces, de esa manera, yo estaría teniendo en cuenta el mejor tiempo secuencial que puedo obtener con la arquitectura que estoy trabajando, ¿bien? Y luego el tiempo paralelo que logré obtener realmente. ¿Bien? Y otra cosa importante que hay que tener en cuenta en este caso es que supongamos que nosotros tenemos un algoritmo paralelo en el cual puedo de alguna manera variar dinámicamente no, sino en el momento de ejecutar la aplicación yo le puedo decir cuántos hilos, por ejemplo, tienen que ejecutarse o cuántos procesos tienen que ejecutarse. Cuando hacemos el algoritmo cuando sacamos el tiempo secuencial, no tenemos que usar esa aplicación utilizando un hilo o un proceso. Bien, la aplicación secuencial es diferente, porque el solo hecho de intentar utilizar una aplicación paralela, aunque sea con un solo hilo, genera agrega ciertas cosas que nos van a producir un cierto retraso, ¿bien? Que no ocurriría en un algoritmo secuencial verdadero. ¿Bien? Ahora sí, empezamos con que si yo tengo dos aplicaciones que puedo correr con tamaños de problemas distintos, que puedo correr en distintas máquinas y demás, comparar los tiempos de ejecución paralelo nada más no me va a servir. ¿Bien? Porque pues si yo tengo obviamente la misma solución, la corro con dos hilos, dos unidades de procesamiento o 4, obviamente que la de 4 va a ser mejor porque va a utilizar en ese caso más unidades de procesamiento y lo más probable es que logre un mejor tiempo de ejecución. ¿Bien? Lo que no significa que sea mejor. ¿Bien? Entonces la primera métrica que vamos a tener en cuenta es el speedup. El speedup me va a servir en parte para independizar un poco de el tamaño de problema que tenga que resolver. Bien. Yo voy a poder comparar soluciones diferentes utilizando distintos tamaños de problema, bien, y no tener que comparar en ese caso el tiempo de ejecución concreto, bien, porque obviamente lo mismo que pasaba recién con la cantidad de máquinas. Si yo tengo que resolver una matriz de 100%, y seguro que va a tardar menos que una matriz de 1000 por 1000, bien, no significa que el algoritmo que yo haga se comporte mejor en un caso o en otro. Bien. Entonces, para independizarme del tamaño del problema que estoy resolviendo, existe la métrica de speedup. Entonces yo voy a poder comparar con este speedup cuánto se aceleró, cuántas veces más rápida es la solución paralela respecto a la secuencial. No estoy diciendo cuánto más rápido, sino cuántas veces más rápida es la solución paralela a la secuencial. Bien. Obviamente, la solución secuencial y la paralela
la voy a utilizar en ambos casos utilizando el mismo tamaño de problema. Bien, como dijimos antes, el tiempo secuencial va a ser para resolver el tiempo secuencial de la mejor solución secuencial para ese problema concretamente y con ese tamaño específico de problema, que voy a ejecutar en este momento en forma paralela. Bien. Ejecutando entonces los dos casos con el mismo tamaño, yo saco lo que sería el speedup, que va a significar cuántas veces más rápida es la solución paralela respecto a la secuencial. Bien. Obviamente que si ese tiempo, ese speedup me da un valor menor que 1, significaría que la solución paralela es más lenta que la secuencial. Bien. No tendría sentido esa paralelización, no tendría sentido usarla, ¿bien? Directamente. Si me da 1, significa que el tiempo secuencial y el tiempo paralelo terminan siendo iguales, por lo tanto tampoco tendría sentido esa paralelización. Si me da mayor que 1, significaría que ya estoy obteniendo mejoras. Bien. No hay nunca un rango de valores en el cual el speedup se diga que es bueno o que es malo. Salvo, mientras sea mayor que 1, no hay un rango que diga, bueno, hasta tal valor sigue siendo malo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque va a depender, obviamente, del conjunto de máquinas que utilice, pero también va a depender de la aplicación. Va a haber aplicaciones que se puede lograr un gran paralelismo, que se puede hacer casi dividir el problema en partes iguales casi totalmente independientes, por lo que no va a haber ningún retardo, entonces se va a obtener un muy buen speedup. Hay otras aplicaciones que tienen mucha dependencia de datos, necesitan sincronizar o comunicar mucho las tareas o los procesos que utilice, por lo tanto en ese caso se va a reducir mucho el speedup. ¿Bien? Pero obviamente si es menor o igual que 1, la solución paralela no sirve porque conviene más ejecutarlo en forma secuencial. ¿Bien? Lo que figura, esa fórmula que figura ahí en el medio, es la fórmula para el speedup óptimo, ¿bien? Cuando hablamos de arquitecturas donde las unidades de procesamiento son diferentes, una arquitectura heterogénea, ¿bien? ¿Qué significa el speedup óptimo? Speedup óptimo básicamente lo que significa es que es la mayor aceleración que uno podría encontrar en forma normal, ¿bien? La mayor aceleración que podría encontrar en la arquitectura que estamos viendo, que estamos trabajando, ¿bien? Supongamos que tenemos 4 máquinas idénticas, o sea, una arquitectura en ese caso homogénea, ¿bien? 4 máquinas idénticas. Lo lógico es que si yo tengo que hacer 100 operaciones totalmente independientes una de otra, ¿bien? Y tengo 4 unidades de procesamiento, yo pueda dividir esas 10 operaciones en 4 partes iguales, o sea 25 para cada una de las unidades de procesamiento, que son todas iguales, van a tardar lo mismo en hacer esa ejecución. Supongamos que la ejecución de cada operación tarda 1 segundo, ¿bien? Si lo hacemos en forma secuencial, las 100 operaciones van a tardar 100 segundos en total. Si lo dividimos en 4 partes idénticas, equitativas, cada una de ellas va a tardar 25 segundos. ¿Bien? Entonces, si tenemos 4 unidades de procesamiento idénticas, las 4, lo máximo que podríamos conseguir como speedup o como mejora o como aceleración desde un tipo de aplicación normal, ¿bien? Después vamos a ver algunos casos raros, pero lo normal sería que lo máximo que encontremos como aceleración sea 4, ¿bien? Que es la cantidad justamente de unidades de procesamiento. ¿Por qué? Porque dividí las 100 operaciones en 25 y justamente en 4 conjuntos de 25 es lo máximo que puedo distribuir, lo mejor que puedo distribuir, y eso lo que va a hacer es que se reduzca 4 veces el tiempo de ejecución. Si en vez de 4 unidades de procesamiento hubiese tenido 10, reparto entonces entre las 10, me tocan 10 aplicaciones para cada uno, 10 operaciones para cada uno, tardo 10 segundos, entonces el speedup óptimo en ese caso sería 10, que también es la cantidad de unidades de procesamiento. ¿Bien? Ese es el speedup óptimo al cual deberíamos tratar de acercarnos siempre que estamos haciendo una aplicación. ¿Bien? Si obtenemos ese speedup óptimo, estaríamos utilizando la arquitectura
de forma perfecta. Como dije, después vamos a ver algunos casos raros en que puede ser mayor. Pero no es tan fácil hacer ese cálculo cuando la arquitectura sobre la que estamos trabajando no es homogénea, es heterogénea. ¿Bien? Cuando es heterogénea, ¿qué significa? Que las distintas unidades de procesamiento que estoy utilizando tienen distintas potencias, tienen distintas velocidades. ¿Bien? Y a su vez, esas diferentes potencias puede variar de acuerdo al tipo de aplicación que esté utilizando. Si necesito más acceso a memoria, si necesito más cómputo, ¿bien? Depende de eso también es la diferencia que hay entre una unidad de procesamiento y otra. El speedup óptimo entonces se calcula, en ese caso, en base a las velocidades de cada una de las máquinas. Porque yo, si tenía esas 100 operaciones, ahora no es lo mismo dividirlo en 4 grupos de 25. ¿Bien? ¿Qué ocurriría si hay una máquina que es el doble o que tarda el doble en hacer cada operación? En vez de un segundo tarda 2. Entonces, si yo le doy 25 a cada uno, esa máquina que es más lenta lo que va a hacer es tardar 50 segundos en vez de 25. Entonces, en vez de haber reducido a 4 el tiempo de ejecución, lo que voy a reducirlo es a 2. ¿Bien? Entonces, eso no es cierto. Entonces, teniendo en cuenta la potencia de cada máquina, debería de alguna manera repartir de diferente manera esas 100 cuentas para que ver cuál sería el mínimo tiempo que se pueden ejecutar. Bueno, eso es lo que se hace en esa fórmula que está abajo. ¿Bien? Analizar desde ese punto de vista. ¿Bien? Tener en cuenta la potencia de cálculo de cada una de las máquinas, tener en cuenta la potencia de cálculo de la mejor de esas máquinas, ¿bien? Eso lo que me da es la potencia relativa que tiene cada una de las máquinas que voy a utilizar respecto a la mejor. Ese valor, obviamente, va a ser un valor que está entre 0 y 1, donde 1 va a ser cuando estoy teniendo en cuenta justamente la mejor de esas máquinas. La suma de todas esas potencias relativas es la que me da el speedup óptimo en una arquitectura heterogénea. Obviamente va a ser menor al speedup óptimo que obtendría en esa misma arquitectura si fuesen todas homogéneas. ¿Bien? Bueno, como mencionamos antes entonces, el rango de valores posibles para el speedup va en una aplicación normal, va de 0 a el speedup óptimo. 0 sería que en realidad la aplicación nunca va a terminar, no existe, debería ser mayor que 0 y menor o igual al speedup óptimo. ¿Bien? Si dentro de ese rango el valor del speedup es menor o igual que 1, significa que la aplicación secuencial es más rápida que la paralela, o sea que no serviría. ¿Bien? Cualquier otro valor entre 1 y el speedup óptimo es un posible valor que, dependiendo de la aplicación que esté resolviendo, es bueno o es malo. ¿Bien? Después, respecto a la comparación que se hace con ese speedup óptimo, tenemos varias, una subclasificación, llamémosla así. ¿Bien? Vamos a tener un speedup lineal o perfecto, que es justamente cuando el speedup que logro es igual al speedup óptimo. Bien, estoy usando toda la perfección, la arquitectura sobre la que estoy trabajando. Bien. Voy a tener como es lo más normal un speedup sublineal. Quiere decir que va a ser en general menor, va a tener una curva menor a lo que es el speedup óptimo. Bien. Es lo más normal en las distintas aplicaciones porque obviamente voy a tener una cierta pérdida de tiempo en las comunicaciones, en las sincronizaciones y demás, por lo tanto se suele perder. Y también existe la posibilidad de tener un speedup superlineal. ¿Qué significa? Que logro un speedup en una solución que en realidad es mayor a lo que sería el speedup óptimo. O sea, yo tengo 4 unidades de procesamiento, pero en realidad estoy acelerando la aplicación 8 veces. No tiene mucho sentido, en principio. Bueno, hay casos muy particulares, muy especiales, en que esto puede llegar a ocurrir. ¿Cuáles son estos casos? Algunos de ellos es porque no se está utilizando el algoritmo secuencial que corresponde en la obtención del speedup. Bien, supongamos que tenemos una solución en el cual trabajamos con algún tipo de estructura de datos que lo dividimos en distintas partecitas. Bien, dividimos
supongamos que tenemos una matriz grande, la dividimos en submatrices, ¿bien? Y tenemos que trabajar en forma, cada una de las tareas trabaja en forma independiente dentro de su submatriz que obtuvo, ¿bien? Supongamos que en este caso no hay que, no tenemos que depender una de otra, hay comunicaciones muy esporádicas, ¿bien? ¿Qué ocurriría? Si cada una de las aplicaciones, cada uno de los procesos que forma parte de esa aplicación paralela está trabajando con una submatriz mucho más chica de lo que es la matriz real, probablemente esa submatriz entre dentro de lo que es la caché de la máquina. ¿Bien? Entonces, eso lo que va a hacer es que aumente la cantidad de éxitos de caché, o sea, disminuya la cantidad de veces que hay que ir a buscar algo a memoria, suponiendo que a esta matriz la estamos utilizando continuamente. ¿Bien? Entonces, al trabajar con un con un conjunto de datos mucho más chico, que probablemente entre en la caché y tenga que usarse repetidamente, reduzco los accesos a memoria. Cosa que no puedo hacer en la solución secuencial porque la matriz que tengo es muy grande y no entra en caché. Entonces cada tanto voy a tener que salir a buscar los datos a la memoria, probablemente cada vez que tenga que acceder a ellos. Porque cada vez que tengo que acceder, alguien ya me reemplazó ese valor que tenía. ¿Bien? Entonces, esa es una de las cuestiones que pueden ocurrir. ¿Bien? En realidad lo que yo tendría que hacer es también en el secuencial, en ese caso, dividirlo en submatrices, trabajar con cada una de las submatrices en forma secuencial, y de esa manera voy a aprovechar de la misma manera la caché. Entonces, ese es un caso que en realidad no vamos a lograr un speedup superlineal, sino lo que hay que modificar es el algoritmo secuencial, para también optimizarlo en el uso de esa memoria caché. Hay otro tipo de aplicación en el que sí es real el speedup que sea superlineal, pero que en esos casos no tiene mucho sentido el medir o utilizar esta métrica. Son aquellas aplicaciones donde se busca algún dato en un espacio de búsqueda. ¿Bien? Supongamos que tenemos un árbol binario ordenado y tenemos que buscar un cierto elemento. Puede ser que justamente con la división que yo haga, supongamos que una vez que uno de los procesos encontró el elemento, se cortan todos los procesos, ninguno continúa buscando, ¿no? Puede ser que al subdividir ese espacio de búsqueda, una de las tareas, el primer elemento que intenta analizar es el que está buscando. Entonces, con el primer análisis que hizo ya se corta toda la ejecución. Mientras que cuando utilizábamos una solución secuencial, por ahí ese elemento tenía que recorrer medio árbol antes de llegar hasta esa posición. ¿Bien? Que es el medio árbol que tenía que ejecutar en este caso otra tarea que no alcanzó a ejecutar tampoco ni la primera opción. ¿Bien? Entonces, en ese caso, el speedup es súper lineal. Vamos a obtener speedup enorme, pero no es real. ¿Bien? En realidad es que está ubicado en otra posición. Así como podemos obtener en ese caso, en ese mismo problema, un speedup superlineal, podríamos obtener un speedup tremendamente malo, muy cercano a cero, ¿bien? Porque si al revés, en una solución secuencial lo encuentro, lo que sería bastante rápido, y en una solución que tuve que dividir y lo paralelizo, me queda en una posición que es una de las últimas que tiene que evaluar. ¿Bien? Entonces, son casos en que el speedup superlineal se puede dar, pero que no tiene mucho sentido medirlo. ¿Bien? Pero hay un tercer caso en que sí se puede dar ese speedup superlineal y que es correcto, ¿bien? Y que es interesante medirlo. Es también por el mejor uso que hacemos de caché, ¿bien? Por dividir los datos que forman parte de la aplicación en diferentes en subgrupos, y que cada uno de esos subgrupos de mucho menor tamaño trabaje dentro de una misma unidad de procesamiento, que entre, digamos, en una caché y que pueda tranquilamente evitar los excesivos accesos a memoria. ¿Bien? Es lo mismo que dijimos en el primer caso. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso sí hay un cierto tipo de dependencia, ¿bien? Que supongamos se utiliza mucho cuando estamos haciendo simulaciones, que los datos forman parte de una matriz y cada iteración que se quiere simular algo, tenemos que recorrer esa matriz completa.
desde el primer elemento de la matriz en la posición superior izquierda hasta el último en la posición inferior derecha, recorriéndolo por fila. Bien. ¿Qué pasa? Si yo divido eso en submatrices, en el algoritmo secuencial, divido eso en pedacitos separados de la matriz para trabajar y que entren en caché, yo no puedo ejecutar 1000 iteraciones de un pedacito de 5 filas de esa matriz. Bien. Porque tengo que, en cada iteración, tengo que continuar con el resto de la matriz para poder continuar, para poder terminar esa iteración y empezar la segunda. ¿Bien? Entonces, en el secuencial, en ese caso, no puede hacerse la división, la misma división de los datos que se hacía en el paralelo. En el paralelo sí, porque cada uno de los procesos va a estar trabajando con su submatriz, que puede llegar a tenerla en caché, ¿bien? Pero va a haber una cierta dependencia que va a haber. Por ejemplo, la tarea 2 para empezar a trabajar para empezar a trabajar en la primera iteración, tiene que esperar a que el primer proceso termine la primera iteración de su submatriz. Le pase la información necesaria y ahí recién el otro puede empezar. ¿Bien? O sea, se va a trabajar como una especie de pipeline. Pero sin embargo, más allá de esa dependencia que haya, esa comunicación que haya en cada etapa entre los distintos procesos, la reducción que se va a hacer al utilizar mejor, mucho mejor, el uso de los éxitos de caché, bueno, va a hacer que probablemente pueda llegar a obtener speedup superlineal. Pero van a ser speedup superlineal no demasiado alejados de lo que sería la línea del speedup óptimo. Bien. Hasta este momento el speedup me permite de alguna manera independizarme del tamaño del problema y poder comparar soluciones paralelas utilizando diferentes tamaños de problema y ver cómo se comporta justamente al aumentar el tamaño, digamos, a ver si sigue comportándose bien o únicamente me sirve para ciertos tamaños de problema. Bien. Pero sigo dependiendo de la arquitectura. ¿Qué quiero decir? Si yo quiero comparar el speedup de una solución con otra solución o de una solución con un tamaño y con otro tamaño, necesito siempre utilizar la misma arquitectura. ¿Bien? Si yo en una solución lo corrí con 4 unidades de procesamiento y otro con 2, esa comparación ya no me sirve. ¿Bien? Entonces, cuando además de querer independizarme del tamaño del problema, quiero independizarme de alguna manera de la arquitectura sobre la cual estoy trabajando, aparece una tercera fórmula que es justamente o segunda, depende, fórmula, una tercera métrica en realidad, que es la eficiencia. ¿Bien? La eficiencia, que la marcamos ahí con la E, lo que nos indica es qué tan cerca estamos de lo que sería el speedup óptimo. ¿Bien? El speedup que obtuvimos, qué tan cerca está del speedup óptimo, obviamente para esa arquitectura concreta que estamos utilizando. ¿Bien? La eficiencia es justamente el speedup obtenido sobre el speedup óptimo de esa arquitectura. Si la arquitectura que estamos utilizando es homogénea, o sea, todas las unidades de procesamiento son iguales, habíamos dicho que el speedup óptimo es igual a la cantidad de unidades de procesamiento, que vamos a llamarlo P. ¿Bien? Entonces, en arquitecturas homogéneas, y que es como habitualmente aparece la fórmula, la eficiencia es igual al speedup sobre la cantidad de unidades de procesamiento, o sea, S sobre P. ¿Bien? Para hacerlo más genérico es S sobre speedup óptimo. ¿Bien? Habitualmente, en condiciones normales, este speedup es mayor que 0 y menor o igual que 1. Igual a 1 sería si lo que obtengo es un speedup perfecto, digamos, la solución que tengo acompaña la curva de crecimiento de lo que sería speedup óptimo. Lo más normal es que esté entre 0 y 1, sin llegar al 1, ¿bien? Por los retardos que tenga en comunicación, sincronización o el cómputo extra que haya que hacer para lograr que ejecute en paralelo. ¿Bien? Y para aquellos casos que mencioné anteriormente de speedup superlineal, bueno, la eficiencia en este caso sería 1. ¿Bien? Me pasa mayor que 1, perdón. En esos casos no tiene mucho sentido hablar de eficiencia porque se diría que sería como decir que se está usando al 110% una arquitectura, una máquina. ¿Bien? Que no es correcto. ¿Bien? Pero bueno, esta es la fórmula de eficiencia. Lo que me va a medir, lo que me va a permitir medir es qué tan bien estoy aprovechando la arquitectura. ¿Bien? Qué tan bien estoy utilizando todos los procesadores o las unidades de procesamiento que tengo
para realizar un código útil para la computación. ¿Bien? Eso es lo que mido. ¿Bien? Si estoy usando bien o no la arquitectura que estoy utilizando. O si estoy utilizando la arquitectura donde la mayor parte del tiempo de esas unidades de procesamiento o procesadores van a estar sin hacer nada. ¿Bien? Nada útil para la aplicación. Como mencionamos antes, es importante tener en cuenta también cuando estamos analizando o haciendo un algoritmo paralelo o un sistema paralelo, es la escalabilidad del mismo. ¿Qué significa? Que la solución que yo hago me va a servir para tamaños de aplicación más grandes o para también arquitecturas más grandes. ¿Bien? Uno, como ya hemos explicado anteriormente, uno cuando está haciendo la aplicación o la está probando, trabaja con pocas unidades de procesamiento y con tamaño de problemas chicos, ¿bien? Para realmente poder ir modificando ciertas cuestiones simples, sencillas, que no tiene sentido estar 5 días esperando un resultado para modificar, a ver si tarda un segundo más o un segundo menos, ¿bien? El problema es que uno hace todas esas pruebas y compara soluciones y compara algoritmos para esos tamaños reducidos de procesadores o de unidad de procesamiento y de problemas. Pero después por ahí esto lo tiene que llevar a correr realmente con tamaños de problemas mucho más grandes y con cantidades de unidades de procesamiento mucho mayores. Y que puede ser que la solución que uno tenía, que uno implementó y probó, no sea buena para esos casos. Bien, se comporte mal para esos casos y reduzca mucho lo que sería la eficiencia al aumentar una de las dos cosas o las dos cosas. Bien, el tamaño de la arquitectura y de la aplicación. Entonces, bueno, lo que tengo que tratar de analizar es si la solución que hago, tratar de analizar y además tratar de que la solución es la escalabilidad. Bien, tratar de que sea escalable. Tratar de pensar la solución para que si yo le pueda agregar más unidades de procesamiento y que la eficiencia más o menos se mantenga. Tratar de que si yo aumento el tamaño del problema, la eficiencia también se mantenga. Bien. Hay un montón de maneras diferentes, acá no los vamos a ver, pero hay muchas métricas diferentes que lo que hacen es analizar de alguna manera el código y definir un cierto grado de escalabilidad que me va a permitir o que va a permitir indicar si cuál va a ser el comportamiento o predecir de alguna manera cuál va a ser el comportamiento al aumentar el tamaño del problema o de la arquitectura. Bien. Y o la arquitectura, mejor dicho. Acá lo que vamos a ver son algunos factores que limitan el speedup que se puede obtener en una aplicación y por lo tanto obviamente la eficiencia. Bien. Son cuestiones las cuestiones por las cuales no podemos, en todas las soluciones paralelas que hagamos, lograr llegar a ese speedup óptimo del que hablábamos anteriormente. Uno que está de alguna manera indicado, definido por la ley de Amdahl, es el alto porcentaje de código secuencial. Bien. Si yo tengo un alto porcentaje de código secuencial, obviamente ese código lo va a poder hacer un único proceso a la vez. Mejor dicho, un único proceso. Durante ese tiempo el resto de los procesos probablemente esté sin hacer nada. La única parte que sí o sí se puede paralelizar es la parte que es paralelizable. ¿Bien? Entonces, como mínimo, el tiempo de ejecución de esta aplicación paralela va a ser el indicado por el porcentaje de código que sea secuencial. Eso seguro que se va a tardar porque lo puede hacer un solo procesador. Después el resto, por más que tenga 1.000.000 de procesadores y que divida la otra parte entre todo el resto y tarde un segundo, bueno, pero la parte que era secuencial sí o sí la voy a tener que ejecutar en forma secuencial. Bien, entonces hay que tratar de reducir siempre lo que se pueda, lo que se tenga que hacer en forma secuencial. Bien, o bien tratar de solaparlo con otras cosas. Bien, puede haber cosas que se pueden hacer secuencialmente, pero que al mismo tiempo parte de lo que es paralelizable puede estar siendo desarrollado por los otros procesos. Bien. Otra de las cuestiones es alto porcentaje de entrada o salida respecto a la computación. ¿Bien? Entrada salida, por ejemplo, al disco, entrada salida a memoria, cuestiones por el estilo. ¿Bien? De acceder a memoria, acceder al disco, o obviamente ni hablar de accesos al teclado o monitores. ¿Bien? Esto también nos genera un retardo importante. Por lo tanto, hay que tratar siempre de
aprovechar justamente lo que se habla de la localidad espacial y temporal de los datos, a tratar de no imprimir demasiado, también es importante. Si yo tengo que lograr algo que tarde poco tiempo, me conviene no imprimir nada hasta el final de la ejecución. Obviamente no, de ser posible, nunca tener que acceder, o acceder no, esperar a que me entren algún dato por teclado en el medio de la ejecución. Bien. Tratar de reducir los accesos a memoria. Eso obviamente lo hago con lo que hablaba antes, la localidad de datos temporal y espacial, para aprovechar justamente el uso de la caché. Lo mismo que el acceso a archivos del disco, digamos. Bueno, obviamente otra de las cuestiones son utilizar un algoritmo no adecuado o hacer un algoritmo no adecuado, que obviamente necesitamos rehacer el código, ¿no? En ese caso no hay mucho parche para hacer o mucha técnica para utilizar. ¿Bien? Otro es la excesiva contención de memoria, es decir, que muchos tienen que acceder al mismo lugar de memoria al mismo tiempo, entonces ese acceso de alguna manera se secuencializa. Bien, sobre todo si tengo que estar modificando los datos, que genera toda una cuestión con la actualización de las distintas caché y demás en caso de memoria compartida. Bueno, eso también me produce ciertos retardos que afectan obviamente el speedup. Lo que tendría que tratar es de rediseñar el código para lograr una mejor o una mayor localidad de datos. Lo que hemos hablado desde el principio, tratar de que la mayor cantidad posible de las variables que utilice sean locales a cada hilo o proceso. ¿Bien? Minimizar la cantidad de variables compartidas. Obviamente estamos hablando en este caso, de memoria compartida. Si fuese pasaje de mensaje o fuese memoria distribuida, no vamos a tener esas variables compartidas, por lo tanto, esa contención de memoria no va a existir. Otra cuestión es el tamaño del problema. Puede ser que el tamaño del problema sea muy chico, si hago crecer la cantidad de procesadores que utilizo, o que sea fijo, que no importa la cantidad de procesadores que utilizo, siempre la cantidad de tareas o de trabajo a realizar es el mismo. ¿Bien? Y eso hace que llegue un momento que no pueda crecer la arquitectura, porque si no lo que hago es agregar más máquinas y no generar ningún beneficio en cuanto al tiempo de ejecución. Bien. Otra de las cuestiones es el desbalance de carga. Bien. Si yo tengo si tengo muy desbalanceada la carga y tengo procesos o procesadores o unidades de procesamiento que van a trabajar mucho y otras que van a trabajar poco, o que van a trabajar la misma cantidad pero en distintos momentos y no se aprovecha el paralelismo real, bueno, en ese caso lo que voy a generar es retardos que van a afectar obviamente la eficiencia. Lo que debería hacer en ese caso es tratar, no siempre se puede, pero tratar de distribuir el trabajo de otra manera para que todos trabajen lo mismo y al mismo tiempo. Bien. Y también hay otros tipos de overhead que por el solo hecho de que la aplicación sea paralela, bien, que hoy también lo mencioné, son las cuestiones o el código o el cómputo que se agrega para, por ejemplo, crear los distintos procesos, bien, para iniciar o arrancar todos esos procesos que forman parte de la misma arquitectura, bien, de la misma aplicación, perdón. Todas aquellas cuestiones de sincronización o de interacción en general entre los procesos, comunicación o sincronización que hay entre los procesos que forman parte de la arquitectura. ¿Bien? Todos esos puntos son puntos de espera. Si tenemos una sincronización, es un tiempo de espera en que un proceso no va a trabajar porque está esperando que otro llegue hasta ese punto. ¿Bien? O así estén los dos en ese punto, van a tener que ejecutar un código extra para que esa sincronización se establezca. ¿Bien? Lo mismo cuando hablamos de comunicaciones. ¿Bien? Entonces, todas esas cosas generan un overhead adicional que puede hacer que no se logre, que por ese motivo no se logre un speedup óptimo. Y otra también cuestión que no figura ahí o que estaría dentro de lo que es el overhead paralelo, es que, como mencioné al principio, cuando hablamos de speedup, puede ser que la aplicación secuencial que yo utilizo no sea la misma que utilizo después para paralelizar. ¿Bien? Porque esa secuencial era muy optimizada para ejecutar y no se podía paralelizar. ¿Bien? Entonces, en realidad, la otra solución que yo utilicé para basarme y después hacer la paralelización hace más cómputos, por ejemplo, que la secuencial optimizada. ¿Bien?
Entonces, en realidad, la aplicación paralela está haciendo más cómputo, que formaba parte del problema en sí, no es cómputo extra, formaba parte del problema en sí para resolverlo, ¿bien? Pero no del secuencial optimizado, sino de otro secuencial que no estaba optimizado, ¿bien? Pero que era más paralelizable. ¿Bien? Entonces, eso también agrega un cierto overhead que puede afectar al llegar al speedup óptimo.